¿Alguna vez te has preguntado cuándo exactamente nació Jesús? El año exacto del nacimiento de Jesús ha sido un tema de controversia y discusión durante siglos. Es una pregunta que ha desconcertado a historiadores, teólogos y eruditos por igual, y sin embargo es una pregunta que tiene una inmensa importancia. Verás, los calendarios gregoriano y juliano, los que la mayoría de nosotros usamos hoy, se dividen por un evento fundamental, el nacimiento de Jesús. Los términos AC y DC se utilizan para marcar esta división. AC, que significa antes de Cristo, se refiere a los años antes del nacimiento de Jesús. Por otro lado, DC, o después de Cristo, significa en el año de nuestro Señor, designa los años siguientes a su nacimiento. Pero aquí es donde se pone interesante. La persona acreditada con la creación del sistema de calendario AC y DC fue un monje llamado Dionisio el Exiguo. Viviendo en los siglos V y VI AD, Dionisio hizo de su vida una obra para calcular el año exacto del nacimiento de Jesús. Sus cálculos fueron influyentes en la formación de nuestra comprensión de la historia y formaron la base del sistema de calendario que usamos hoy. Pero los cálculos de Dionisio no estuvieron exentos de controversia. Muchos eruditos argumentan que Dionisio pudo haber miscalculado la fecha del nacimiento de Jesús, colocándolo unos años más tarde de lo que realmente fue. Esta discrepancia ha llevado a debates continuos entre los eruditos, con algunos sugiriendo que Jesús podría haber nacido en el 4 a.C. o incluso antes. Esto puede parecer un detalle menor, pero es significativo. Si Jesús nació antes de lo que Dionisio calculó, significaría que el evento que divide la historia, el nacimiento de Jesús, ocurrió antes del año 1 de Cristo. Esa es una idea fascinante para reflexionar, ¿no es así? Entonces, si Jesús no nació en el 1 DC, ¿cuándo nació? La Biblia ofrece pistas para resolver este misterio. Sumergiéndonos directamente en el corazón de los eventos históricos, centramos nuestra atención en el rey Herodes el Grande, una figura influyente de su tiempo. Su reinado, y más importante aún, su muerte, juegan un papel significativo en la línea de tiempo del nacimiento de Jesús. Según el Evangelio de Mateo capítulo 2, versículo 1, fue durante el reinado del rey Herodes que Jesús nació en Belén. Ahora, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, he aquí, llegaron hombres sabios del este a Jerusalén. Este pasaje sugiere que el rey Herodes estaba vivo en el momento del nacimiento de Jesús. Además, en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 5, aprendemos que durante el reinado del rey Herodes, un sacerdote llamado Zacarías fue visitado por el ángel Gabriel, quien profetizó el nacimiento de Juan el Bautista, el precursor de Jesús. Había en los días de Herodes, el rey de Judea, un cierto sacerdote llamado Zacarías, de la orden de Abia, y su esposa era de las hijas de Aarón, y su nombre era Elizabeth. Los registros históricos sugieren que el rey Herodes murió en 4 AC. Por lo tanto, si alineamos estos hechos históricos con la narrativa bíblica, nos lleva a suponer que Jesús debió haber nacido en el 4 a.C. o antes. Esto se debe a que el rey Herodes no solo estaba vivo, sino que también reinaba activamente durante el tiempo del nacimiento de Jesús, según los relatos bíblicos. La interacción de estos eventos históricos y bíblicos proporciona una perspectiva intrigante sobre la línea de tiempo del nacimiento de Jesús. Mientras que la creencia tradicional es que Jesús nació en el año 0, la evidencia, tanto histórica como bíblica, sugiere lo contrario. Por lo tanto, cuando consideramos el reinado y la muerte del rey Herodes, los relatos bíblicos del nacimiento de Jesús y la profecía del nacimiento de Juan el Bautista, se vuelve evidente que el nacimiento de Jesús probablemente antecede la tradición de cronología creída. Parece que nuestro Salvador nació antes de lo que tradicionalmente hemos creído. Pero ¿cómo se difundió este sistema de calendario basado en el nacimiento de Jesús por todo el mundo? Te preguntarás. Bueno, la respuesta se encuentra con una figura notable de la historia, el venerable Bede, un monje inglés que vivió en el siglo VIII. En las concurridas escuelas monásticas de la época, Bede ganó reputación como erudito e historiador. Entre sus muchas contribuciones, fue particularmente significativo en popularizar el sistema de calendario AC y DC, que fue propuesto originalmente por Dionisio el Exiguo en los siglos V y VI. El trabajo de Dionisio fue un hito significativo, sin duda, pero fue Beda quien lo hizo popular. Las obras académicas de Beda se respetaban y circulaban ampliamente por toda Europa. En sus escritos usó consistentemente el sistema de calendario antes de Cristo y después de Cristo, proporcionando un modelo para que otros estudiosos siguieran. A medida que adoptaban este sistema, gradualmente se convirtió en la forma estándar de marcar los años, con el nacimiento de Jesús como el evento pivotal. En la época de Beda, la Iglesia tenía una influencia significativa sobre la sociedad y como tal, sus obras se difundieron ampliamente.
En consecuencia, el uso de los sistemas de calendario AC y DC se extendió por toda Europa y finalmente el resto del mundo. Fue un cambio profundo en cómo percibimos el tiempo, subrayando la importancia del nacimiento de Jesús. Hoy, este sistema se usa globalmente, un testimonio de su aceptación universal y la influencia duradera de Beda Escocia. Este notable monje del siglo VIII jugó un papel fundamental en cómo seguimos el tiempo y entendemos nuestra historia. Así, el nacimiento de Jesús se convirtió en el evento que divide nuestra historia. Entonces, ¿qué significa todo esto para nuestra comprensión de la Biblia y sus enseñanzas? Bueno, demos un paso atrás y reflexionemos sobre lo que hemos aprendido hoy. Hemos profundizado en la controversia en torno al nacimiento de Jesús y descubrió que la mayoría de los eruditos del Nuevo Testamento creen que Jesús nació en el 4 a.C. o antes, basándose en la muerte del rey Herodes el Grande. Esta comprensión proviene del cuidadoso estudio y la correlación de eventos históricos que demuestran la importancia del contexto en la interpretación bíblica. También hemos explorado los orígenes y la difusión del calendario AC y DC. El monje Dionisio el Exiguo, que vivió en los siglos V y VI a.C., calculó el nacimiento de Jesús para establecer este sistema de calendario. Sin embargo, no fue hasta el siglo VIII que se generalizó, gracias al venerable Avalorio. Esto muestra cómo la interpretación de los eventos bíblicos puede tener un impacto profundo y duradero en nuestro mundo, incluso en cómo medimos el tiempo. En nuestra búsqueda de comprensión, siempre debemos recordar el valor del contexto histórico al interpretar la Biblia. Cada verso existe no en un vacío, sino dentro de un rico tapiz de historia, cultura y experiencia humana. Para entender verdaderamente, debemos mirar más allá de las palabras en la página y en el mundo en el que fueron escritas. Al final, el año exacto del nacimiento de Jesús puede no ser tan importante como la vida que llevó y las enseñanzas que dejó atrás. Esta, quizás, es la lección más crucial de todas. No se trata de señalar fechas en un calendario, sino de entender el mensaje de amor, compasión y salvación que Jesús trajo al mundo. La esencia de sus enseñanzas trasciende el tiempo, ofreciendo orientación y esperanza para todos.